¿Qué les parece si empezamos a hablar del deterioro cognitivo y todas las consecuencias que trae aparejado realmente esta característica que en realidad conllevan más de 100 enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, que son las más importantes por su frecuencia y gravedad? Son enfermedades que se caracterizan por la pérdida progresiva o imparable de neuronas en el área concreta del cerebro, y además causan pérdida de neuronas. Estas enfermedades neurodegenerativas, por lo tanto, provocan un déficit cognitivo. Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un gran problema por su magnitud, gravedad y complejidad biopsicopolítico. Por eso estamos en comunicación con la Cognitiva Unidad de Memoria, que es el primer centro de rehabilitación neurocognitiva. Y para hablar y dar a conocer un poco más las implicaciones del deterioro cognitivo y todo lo que se puede hacer y las claves para mejorar este aspecto, estamos en comunicación con Dolores Villalobos, que es psicóloga y responsable de innovación y desarrollo de Cognitiva. Hola, ¿qué tal, Dolores? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por atendernos. Nada, un placer. Y Dolores, para empezar, ¿no? ¿Cuáles son los principios y los objetivos de la rehabilitación neurocognitiva? Pues muy bien, como bien ha comentado antes, efectivamente, en este caso las enfermedades neurodegenerativas de las que usted hablaba, el cerebro de las personas cambia y esto se ve en el día a día en que sus capacidades se encuentran mermadas. Entonces, en muchos casos es fundamental realizar estimulación cognitiva a través de ejercicios sencillos que no son especialmente complicados, pero sí es cierto que están adaptados a las características de cada uno, para así poner el cerebro de las personas un poco en funcionamiento a modo de gimnasio y ejercitar todas estas funciones que se van alterando poco a poco en estas enfermedades. Dolores, una pregunta. Necesito una aclaración porque mucha gente confunde la rehabilitación con recuperación. ¿Cuál es la diferencia? ¿O una retrotrae a la otra? Buena pregunta. Pues en estas cosas muchas veces lo que es necesario diferenciar es lo que podría ser la mera estimulación que se hace con objetivos de mantenimiento, como por ejemplo el caso de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces hablamos de estimulación. Sin embargo, cuando hablamos de recuperación o de rehabilitación, lo aplicamos más bien a otras patologías, como puedan ser cuando hay un deterioro cognitivo causado por un daño cerebral, por ejemplo un tumor o un ictus, que también son enfermedades tanto igual de comunes como las enfermedades neurodegenerativas, y ahí que el impacto es brusco, no es tanto un proceso progresivo. Sí es cierto que la estimulación que se hace tiene unos objetivos de recuperar, de rehabilitar. En los otros casos es más bien mantener e intentar que el deterioro sea lo más lento posible. No sé si he aclarado un poco la diferencia, pero la clave está entre frenar y mantener o recuperar. Y esa es la gran clave. Y teniendo en cuenta el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades neurodegenerativas, ¿qué otros motivos generaron el surgimiento de este tipo de terapias que ustedes realizan sobre rehabilitación cognitiva? Pues efectivamente, posiblemente la población más relevante y con mayor número de casos sea la población que presenta enfermedades neurodegenerativas. Pero como también le he mencionado antes, otro grupo de población muy importante es el daño cerebral. Y cada día en España hay cantidad de personas que sufren un ictus, que es dentro de un accidente cerebrovascular, que dentro de los daños cerebrales es la causa más común. Y este grupo de población es también un grupo de los que más ha influido en el desarrollo, en el auge y en la creación de los programas de estimulación cognitiva junto con las enfermedades neurodegenerativas que mencionabas. Y considerando el hecho, por ejemplo, de que, porque además de este grupo de población mayor, ¿no?, tenemos el grupo de población joven que están siendo afectados por enfermedades neurodegenerativas, ¿trabajan también con este sector o solamente con personas mayores? No, también, como estamos hablando de deterioro cognitivo y estamos mencionando cómo este puede venir causado por diferentes factores,
efectivamente puede ocurrir en sectores de la población de edad muy variada. Y por tanto es igual o más importante para la sociedad actuar en casos en los que todavía se es joven, el pronóstico puede ser mayor y además su reinserción en su vida a nivel incluso laboral o profesional se puede tener que ser uno de los objetivos que nos planteamos. En este caso, por ejemplo, en un daño cerebral en una persona joven, el objetivo siempre va a intentar ser que vuelva a recuperar lo máximo posible de su estado previo, y ahí, por tanto, la estimulación cognitiva, en este caso con carácter de rehabilitación, es fundamental, sin duda. O sea que van adaptando, digamos, ante el mismo diagnóstico, pero distintas edades, se readaptan los tipos de terapias. Claro, ahí es importante, una enfermedad que afecta, en este caso, al sistema nervioso, al cerebro, lo importante es tener en cuenta todos los factores que nos acompañan a cada persona. Somos casos únicos y tenemos que tener en cuenta la edad, como mencionaba, el tipo de lesión o de daño que ha provocado la sintomatología, y después cuál era su entorno. En este caso, pues si esta persona estaba estudiando, eso hay que tenerlo en cuenta, o si tenía un trabajo determinado, si ya era una persona jubilada, sus gustos, su apoyo familiar, todas esas cosas convierten a cada paciente en un caso único que hay que estudiar y plantearse objetivos individualizados, que es la clave quizá del éxito. Una cosa, entonces la plasticidad del cerebro dependerá del pasado de cada persona, digamos, si fue muy activa cerebralmente o no. Completamente. En ese sentido, uno de los términos que está ahora muy de moda es el tema de la reserva cognitiva, que se sabe que es un factor preventivo de las enfermedades neurodegenerativas, y no es más ni menos que cuánto hemos ejercitado nuestro cerebro durante nuestra vida, cuánto le hemos exigido, cuántas cosas hemos aprendido, y con las investigaciones recientes se está averiguando que las personas que han sido activas y que no solamente a nivel académico, sino que le ha interesado pues aprender cosas nuevas, que relacionarse con diferentes tipos de personas, en fin, mentes un poco inquietas, aunque en un determinado momento puedan tener cierta propensión a sufrir una enfermedad neurodegenerativa, esta puede empezar a dar sintomatología más tarde, en edad más avanzada. Por lo tanto, es un factor preventivo que se basa, sin ninguna duda, en la plasticidad que comentabas, que es fundamental. Si el cerebro no fuese plástico, todo lo que hacemos en estimulación cognitiva tendría mucho menos sentido, claro. Por ende, la estimulación cerebral, digamos que es fundamental. Así que se basa en los principios de la plasticidad del cerebro que tenemos todos. Una pregunta, Dolores, ante el Alzheimer, ELA, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados que se obtienen con esta terapia, digamos, cognitiva, y cuáles son las expectativas? Pues sabemos que, bueno, que al fin y al cabo son enfermedades, sobre todo el Alzheimer, que, bueno, van deteriorando cognitivamente a pasos agigantados a los pacientes. ¿Hay algún tipo de expectativa de mejora o de ralentización del deterioro cognitivo? Efectivamente, ahí es lo que mencionábamos antes. En enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, que el proceso que es neurodegenerativo y a día de hoy, desgraciadamente, a nivel médico todavía no se sabe cómo frenarlo de forma óptima. Pues lo que nos ayuda a la estimulación cognitiva es, dentro de lo posible, mantener ese cerebro activo, y que lo que de forma, si no se le pone remedio, ese deterioro va a más y a más prácticamente cada día o cada semana, con unos ejercicios concretos y adaptados, como mencionábamos antes, podemos frenar un poco, ¿no? Mantener. Entonces, a lo mejor esos primeros despistes que siempre hay en este tipo de enfermedades, o pequeños olvidos, o palabras que no se nos vienen a la mente cuando queremos decirlas, o síntomas más leves, intentar mantenerlos durante más tiempo, y que esos síntomas posteriores, mucho más graves y que son mucho más incapacitantes, aparezcan mucho más tarde. Ahí es un poco los objetivos que nos planteamos, mantener. Dolores, a razón de lo que estabas diciendo, ¿no? Con los pequeños olvidos, los déficits de atención, el no recordar algo, los déficits de memoria, organización, planificación, por ejemplo, son algunas características que se sufren en la esclerosis múltiple. Sin embargo, muchas veces estos son considerados, estos síntomas, de origen más psicológicos que neurológicos,
y no se aborda, digamos, el deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis hasta que no son síntomas y circunstancias muy severas. ¿Ustedes realizan algún tipo de intervención con gente con esclerosis múltiple? Es cierto que hay determinadas patologías como la esclerosis múltiple o incluso como el Parkinson, que tradicionalmente siempre se le ha dado pues mucha más importancia a la sintomatología física, y la cognitiva se olvida un poco, y como bien mencionaba, a veces también se solapa y no se sabe muy bien si es producto también del componente psicológico que existe, ¿no? Y sin embargo se sabe cada vez más que forma parte del cuadro sintomatológico de la esclerosis múltiple y de Parkinson también, y de otras demencias similares, la afectación a nivel cognitivo, y por supuesto igual de importante también, tanto igual como en el Alzheimer o en otras, abordarlo también. Y ahí en ese caso pues es lo que mencionábamos antes, en un paciente que su cuadro sintomático es de enfermedad de Parkinson o de cualquier otra, hay que tener en cuenta que hay que adaptarlo a sus necesidades, y en ese caso, pues por ejemplo en cognitiva, la idea un poco es adaptar las terapias y las actividades que hacemos a las características de cada uno, como mencionábamos, pero sí es fundamental en todas estas enfermedades que estamos hablando. ¿Y cuáles son las perspectivas de este tipo de terapias, digo, transversalmente con la intervención sanitaria, ¿no? Porque muchas veces este tipo de terapias, como la fisioterapia, por ejemplo, al uso, no se la trabaja de manera transversal en determinadas patologías, sino de manera individualizada y cada paciente por su lado. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hay alguna posibilidad de que este tipo de terapias, como la estimulación cognitiva, el tratamiento cognitivo, sea insertado dentro del sistema público de salud o no? Pues sería lo ideal, la verdad. Sería lo ideal porque la población que se podría beneficiar de este tipo de programas asistenciales sería enorme. Entonces es verdad que también su coste es muy alto para todo el sistema sanitario, pero sería fundamental. Y yo creo que cada día en los hospitales los neurólogos que siempre quizás han tenido un poco un carácter más farmacológico y han abogado más por ese tipo de intervenciones, cada vez son más conscientes de la importancia de la estimulación cognitiva y de la importancia de los neuropsicólogos dentro del sistema de salud y de cómo pueden ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, si en el futuro, el día de mañana, existen servicios de estimulación cognitiva para determinadas poblaciones con unas características concretas que se puedan beneficiar de ellos de forma, dentro de la sanidad pública, sería genial. Como mencionaba, igual que la fisioterapia, efectivamente, es muy similar. Sí, porque a raíz de lo que usted decía, justamente desde el punto de vista farmacológico de tratamiento sí se está teniendo mucha expectativa en la remilinización en caso de determinadas enfermedades que funcionan desmielinizando el sistema nervioso, como en realidad reconstrucción y rehabilitación del déficit cognitivo, y no este tipo de ejercicios que creo que pueden ser muy favorecedores para los pacientes. Sí, sin duda. Pero como le mencionaba, creo que cada vez existe bastante más, se tiene más en cuenta. Yo creo que es cuestión de tiempo que se empiece a implantar, y me consta que en algunos sitios ya se tiene como proyecto a corto o medio plazo intentar implantarlo. Lo que pasa es que, bueno, desafortunadamente no vivimos una situación muy boyante y a lo mejor pues se priman otros servicios, pero sí, bueno, en nombre de los recortes en realidad se repercute en el paciente. Eso es. Efectivamente, entonces, bueno, ojalá que el día de mañana se acabe un poco también apostando por este tipo de servicios, que sin duda para los pacientes como para los familiares es muy importante. Es que es lo que sostenemos siempre desde el programa, la verdad, que la discapacidad en general en los diferentes aspectos trae un costo mucho más elevado que la inversión en terapias, y es lo que parece que los políticos no terminan de entender. Pero bueno, en fin, ese será otra discusión. Yo me atrevería a decir que lo que habría que apostar también mucho más es en prevención. Tal cual. En prevención, que después al día de mañana te ahorra muchísimo más, y no solamente a nivel económico, sino al sufrimiento de los pacientes y de las familias, claro. Eso obviamente, que vaya por delante, claro, evitar Exacto. El sufrimiento, por supuesto. Y Dolores, ya para terminar, aunque bueno, esperamos tener otro contacto contigo, la verdad, porque es muy interesante todo lo que estás diciendo y da una nueva luz a un abordaje. Desde el punto de vista sanitario, ¿cuáles crees que son los déficits en la intervención del sistema público de salud ante pacientes con el tipo de enfermedades neurodegenerativas? Pues desgraciadamente, una vez que
en este tipo de pacientes, por ejemplo, pues vamos a hablar del Alzheimer, que es la causa más común, en el momento en el que físicamente se encuentran estables y no tienen ningún riesgo, estos pacientes evidentemente están en casa y a lo mejor si se considera que pueden, si piden una ley de dependencia o algo parecido, si se le pueden otorgar servicios de ayuda a domicilio, pero todo está orientado mucho más a nivel físico o de ayuda, digamos, del día a día, ¿no? Pero a nivel cognitivo, de actividades que se puedan, que el servicio te cubra, la sanidad te cubra, no existe nada. Te mandan a casa y si puedes estar estable en casa, ya es un problema, porque va a depender de la familia o del apoyo que la persona tenga, que le puedan hacer estimulación en casa o que puedan intentar buscar servicios externos que puedan ayudar a su familiar. Entonces se encuentran un poco desamparados y es difícil saber cuál es la mejor opción, porque en este sentido el sistema de salud todavía tiene que avanzar un poco. Está muy maduro el sistema de salud. Dolores, te agradecemos un montón, la verdad, tu paso por Candela Radio y sobre todo, bueno, por dedicarte y abordar el deterioro cognitivo que tanto complica a muchos pacientes con diferentes patologías. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Faltaba más. Te seguimos en contacto, Dolores. Un abrazo grande. De acuerdo, un saludo. Hasta luego. Seguimos en Candela Radio en Discapacidad sin Distancia con Dolores Villalobos, psicóloga y responsable de Innovación y Desarrollo de Cognitiva, Unidad de Memoria.